Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo de El Diván Cósmico. Yo soy Alejandro Alfaro. Hola, bienvenidos. Yo soy Betty Amezcua. Y el día de hoy va a ser un tema muy interesante que tiene que ver con todo lo que habla del chamanismo. Sí. Betty aquí es una experta en ese tema, entonces nos va a ir guiando sobre múltiples corrientes, autores, formas de pensar y diferentes acercamientos a todo esto que tiene que ver con el manejo de la energía. Sí, como dijo Alex en uno de nuestros podcasts, temazo. Temazo. Fíjate, Alex, que este tema con el chamanismo tiene que ver mucho los estudios de Jacobo Greenberg. Mucho ahora se habla de él. Cuando yo lo conozco, a Jacobo Greenberg, obviamente no lo conocí físicamente, lo conozco por textos a través de un amigo. Mucha gente todavía no lo conocía. Estaba todavía como su información muy divagada. De hecho, todavía al día de hoy habrá personas que al ver este video no lo conozcan. Un poco de contexto, es mexicano. Sí. ¿De qué año es? ¿Como de los 50? Pues sí, bueno, de los 50 habrá sido y desaparece en 1994. Ah, ok, bien. O sea que sí era joven, estaba joven. Estaba joven. Y entiendo que también él utilizaba mucho de la parte científica. Sí. Y entonces también muchas de sus investigaciones han sido muy reconocidas Sí. por eso, porque no solamente era de los que canalizaba y recibía información, sino simplemente también hacía investigaciones desde el punto de vista más científico, ¿no? Sí, Jacobo Greenberg estudió psicología en la UNAM. Él desde muy niño mostró mucho interés en cómo es que la mente humana se maneja, los poderes potenciales de la mente, y estudió mucho con niños, trabajó mucho con niños en un trabajo que ahora es más conocido, de que puedes ver con los ojos cerrados. Entonces, yo por eso lo conocí, porque tuve un amigo que me enseñó esto, cómo ver con los ojos cerrados, y cuando yo lo experimento, dije, ¿qué es esto, Dios mío? Y él ahí me menciona a Jacobo Greenberg. Si no es por él, no lo hubiera conocido en este contexto que él me enseña, porque él era canalizador y ya hablaremos de él. Pero es cuando yo entro al mundo de Jacobo Greenberg y, wow, no crees que le entendí tan rápido. También tiene su... Pero es que yo también lo tengo concebido como que fue de los precursores que hablaba justo de estos temas de... sí. Ay, se fue el nombre. De la percepción, la conciencia. Sí, pero cuando te comunica telepatía, ¿no? Que también hacía ejercicios donde ponía a personas en un cuarto, sí, personas en otro cuarto, y buscaba que material que era similar en ambos cuartos se pudieran comunicar, sí, ¿no? Sí, de hecho, por eso creen que desapareció, porque su descubrimiento fue una telepatía. Ya no creas así como que tú me vas a llamar y yo sé que me vas a llamar. Ya sí, fue más organizada. Muy organizada. Ajá, con método. De hecho, hasta la CIA sacó hace poco los documentos privados y venía el de Jacobo Greenberg, de la telepatía. Entonces, sí, fue un ser que trabajó mucho en la mente y él habló mucho de Mira, es impactante porque en México nadie lo entrevistaba, Alex. Sí, iba a España. Sí, es que México todavía no estaba preparado. No estaba preparado. Entonces, digo, estamos hablando si son de los años 80. 80, 90, ajá. Sí, todavía no había esta apertura. No la había todavía. Y se manejaba mucho exacto, como chamanismo. Sí, como que, ay, sí, ajá. Porque además también él era muy cercano a Pachita, ¿no? Sí, de hecho, dentro de sus estudios, él se basa, fíjense cómo todo se va entrelazando en lo que hemos hablado. Jacobo Greenberg estudia que el cerebro es como una antenita, como decía Nikola Tesla, que nuestro cerebro es una antena y que recibe información como del universo, cósmico, hasta cósmico, yo también lo creo. Entonces él creó una teoría que se llama la teoría sintérgica, que todo vibra, como es el equivalión de que todo tiene una vibración. Para él le llamó la latiz, que hemos hablado de la famosa latiz, ¿no? De que esta latiz está en la quinta dimensión. Explícales un poco más de qué es la latiz. Para Jacobo Greenberg habla de la teoría sintérgica, de que está basada en la latiz. La latiz es como una red, ¿sí? Hagan de cuenta que si ustedes ponen en el buscador latiz, van a ver que es como una red. Entonces, así lo manifiesta Jacobo Greenberg, que la latiz es una red, y esa red está nada más y nada menos que en la quinta dimensión. Puede ser que hasta en la sexta, séptima, pero él comenta que esta información está en estas redes
Y como todos estamos conectados, siendo uno en un cerebro que se comunica con uno y con el otro, con las plantas, con los animales, con los minerales, con espíritus trascendidos, con espíritus de otros planetas, todo es una red neuronal que no podemos ver, pero está ahí en la quinta dimensión. Y entonces es por eso que el humano va a ir evolucionando, porque otros están subiendo información como a la plataforma, por así decirlo, como al disco duro. Y entonces ahí nuestro cerebro, como es una antena, está recibiendo esta información y vamos evolucionando también con esta red. Entonces, cuando tú piensas algo, tú alimentas esa red y entonces puede ser que en otro mundo le llegue ese pensamiento y entonces estamos comunicándonos a través de esa red. ¿Qué pasa? Que también podemos acceder a los mundos de los animales, porque ellos también son almas y están subiendo información. Que esto exactamente es lo que hemos dicho de que la ley del uno, todos somos el mismo, todo está hecho de la misma sustancia. Sí. Entonces, claro, hace lógica pensar que hay una forma de accesar a esa base de datos o que de alguna forma al ser el mismo ser nosotros, pues puedes comunicarte y entonces ya sea con telepatía o con de alguna forma el vínculo se manifieste. Sí, así es. Entonces, Jacobo Greenberg fue precursor de esta teoría de sintérgica, se llama así, porque la latiz es la portadora, es una energía portadora, ¿sí?, de información. ¿Sí? Es como una biblioteca que está llevando la información de todos los planetas, de todos los cosmos, de todos los universos, y es una red que está bajando todo así de manera de información. Pero ¿qué pasa? No todos podemos acceder tan fácil, aunque accedemos cuando dormimos, ¿eh? Sí, claro, estamos en el astral. Estamos en el astral y muchos acceden a ese portal cuando estamos dormidos. Pero hay gente que tiene dones donde pues puede llegar a esos niveles de la latiz y entonces él se dio cuenta que quienes más manejaban esta información de acceso a la latiz, pues, y para eso él estudió tanto, pues eran los chamanes, ¿no? Chamán, que significa persona sabia, porque chamán significa sabio, sabia, ¿no? Entonces, él accede a entender cómo conjugar la parte científica, ahora sí con la parte, pues... Sí, espiritual. Espiritual de los seres humanos, y se da cuenta que en México entiende que existen muchos chamanes que saben cómo entrar a este portal de la latiz. Y entonces, al usarlo, se vuelven videntes, clarividentes y sanadores, que eso es el objetivo. Pueden predecir algunos eventos, pueden sanar. Y sobre todo, la parte de la latiz es que, igual, cuando muchas personas tienen la experiencia cercana a la muerte, pues entran a esa latiz, ven toda la información que está en ese lugar y regresan. Por ejemplo, uno de los que entraban mucho a la latiz, que, wow, Nicolás Tesla. Él todo lo que escribió y vio. O sea, tú lo dices, era como que tiene acceso a la latiz, yo lo veo como que están canalizados. Sí, exacto. O sea, como que tienen acceso a otros seres que les baja la información. Exactamente, sí. Que dicho en lenguaje de Greenberg sería eso. Sí. Tiene acceso a esa base de datos. De hecho, Nicolás Tesla es otro de los que a mí creo que entró muy, muy de lleno a la latiz, sin saber que, bueno, Jacobo Greenberg le llamó latiz, ¿no? Pero es una palabra que usó mucho Jacobo Greenberg para dar la referencia de que es como una malla y toda la malla está conectada, interconectada, así como nuestro cerebro, todo está interconectado así igual, está afuera. Y bueno, dentro de Jacobo Greenberg, que yo lo leí y les recomiendo mucho este libro para poder entrar como a él, este librito. El cerebro consciente. Sí. Cuando tú usas tu cerebro consciente, estás usando estos accesos. Este libro, para poder entender a Jacobo Greenberg, está con un lenguaje más científico, complejito, pero también es muy bonito porque hasta tu mente empieza como a evolucionar y te cuestionas. Entonces este libro se los recomiendo mucho, más otros que les voy a decir ahorita. Pero para entrar de lleno, Alex, que hemos hablado mucho de este tema de Jacobo Greenberg y que hay un documental también, si lo quieren ver, está en Netflix, por qué desapareció y toda la investigación que hay detrás, está muy interesante. Pero Jacobo Greenberg estudió este tema del chamanismo, que lo hemos comentado mucho, y hay un personaje que nos ha llamado la atención siempre, que es Pachita, que todo el mundo ahora conoce, creo, María Sabina,
Y don Fidencio, Sí, que al final de cuentas eran personas que por sus antepasados ancestrales. recobraron todo ese conocimiento ancestral, sabiduría de muchas generaciones, y entonces eran seres que estaban justamente con conocimientos esotéricos muy basado con las plantas, la Sí, naturaleza, los ciclos, la vida, ¿no? Que era un conocimiento mucho más empírico, de alguna forma, pero basado en el misticismo. sí, de hecho, Jacobo Greenberg le interesa tanto entender la latiz que estos estudios que él hizo los dejó como legado y son libros que se llaman Los chamanes de México. Y ahí está el volumen 1, volumen 2, volumen 3, creo que llegó hasta el volumen 5. Perdón, dije don Fidencio y es don Lucio. Son estos hay más chamanes en estas investigaciones, pero vamos a referirnos en este momento a 3 que él menciona en el libro de uno, en el tomo 1 de Los chamanes de México, y como comprender por qué estas personas tuvieron tanto poder de sanación, tanta clarividencia, tanto poder del manejo de la realidad como Pachita, que es un misterio. Ay, no, Que de no. hecho hasta se dice que también lo contrataban, ¿no? Contrataban a Pachita a algunas personas de la Sí, sí, política, sí. algunas personas de la élite, pues necesitaba tener ciertos mecanismos para información o control, y se decía que hacía unos Sí, no. empoderamientos fuertes, ¿eh? No, no, no. A mí, fíjense que cuando yo leí el de Pachita, que es el tomo 3, se los juro, de verdad, a ver si les pasa a ustedes, pero si no, aquí nos comparten. Si les llama a leer más de... Él hizo un tomo únicamente para Pachita, porque de hecho vivió con ella. Ajá, eran muy cercanos. Meses, porque él quería comprobar que no era una charlatana, porque en este mundo, híjole, lo que más abunda son charlatanes para aprovecharse del dolor humano, de la necesidad humana. Una persona que hace eso es un charlatán. Un chamán nunca va a usar sus poderes para aprovecharse de los dolores espirituales, emocionales y físicos de una persona. Eso no es un chamán. Un chamán es la persona que se vincula al poder sagrado del universo, que para cualquiera puede ser su religión personal, y el chamán obviamente tiene su mundo personal, de su cultura, y puede ser Jesús, puede ser Cuauhtémoc, como fue Pachita, María Sabina, pues obviamente decía que era Benito Juárez. O sea, imagínense, cada uno accede al mundo que trae también internamente, pero todo es lo mismo. Entonces, bueno, Jacobo Greenberg, para entender la latiz y comprobar que existe la energía sintérgica, que es esta red de información, y es la quinta dimensión donde está toda esta información, no la cuarta, el chamán traspasa el mundo físico y el mundo espiritual, y entonces accede a estos mundos y busca la información para sanar a la persona que le va a consultar. Él menciona 3 chamanes, yo los voy a mencionar, pero bueno, ustedes pueden leer más profundamente estos libros, pero viene uno que a mí me fascina, que es Don Lucio. Este chamán lo estudió mucho Jacobo Greenberg. Él vivió en Tepoztlán, él era un ser bien sencillo, es un rayero. ¿Has escuchado ese concepto, Alex? De que hay gente que le cae un rayo y se vuelve rayero, o sea, que con el dedo controla a los... No sabía que existía eso. Sí, Don Lucio es un rayero. Don Lucio vivió en Tepoztlán, se vuelve rayero porque le cae un rayo y queda 3 meses en coma. Pero él cuenta que en esos 3 meses él vivió en otro mundo, en otra ciudad, con otros seres que le dijeron todo de cómo sanar, cómo ver la sanación de otra persona. Y al despertar, lo primero que pidió don Lucio es, quiero comer. Pobrecito, imagínense 3 meses en coma y la esposa dándole los alimentos. Y cuando él va a regresar, le dicen los maestros del otro lado, ya tienes que regresar, don Lucio, Lucio, tienes que regresar a la tercera dimensión. No, no quiero regresar. Estaba muy feliz donde estaba. De hecho, le pregunta a Jacobo Greenberg, ¿y por qué volviste, Lucio? Pues aquellos seres me dijeron que tenía que volver, pero de verdad yo no quería volver, ese lugar era muy hermoso. Pero tenía que volver porque ahí me enseñaron que yo tenía que venir a sanar. Entonces, es uno de los primeros chamanes que registra Jacobo Greenberg en su libro, Don Lucio. Vivió hasta los 94 años y, híjole, esa parte cuando la lean les va a encantar, porque él va a hablar mucho de cómo tenemos que vincularnos con la naturaleza, darle un culto a la naturaleza, respetar la naturaleza, y para que no nos agreda la naturaleza, qué cultos le tenemos que dar. Y precisamente por eso vemos tanto
como caos Desbalance. del agua, del Ajá. fuego, de la tierra. Porque no estamos en armonía Ajá. con los reinos, que es uno de ellos el reino vegetal, el reino animal. Y don Lucio habla mucho que cuando veamos que un árbol se cayó, es porque pasó un ser muy enojado y lo tiró. O sea, ya no los podemos ver, pero dice don Lucio que son seres de más de 5 metros. Imagínense para tirar un árbol. Entonces, él curaba, él pedía culto al agua. De hecho, él se iba cada 1 de mayo al Popocatépetl y ahí rendían culto para que el agua respetara, no maltratara los cultivos, porque el agua también tiene su energía positiva, pero cuando se enoja. Ahora, también tengo entendido que muchos de estos chamanes usaban las plantas de poder. Sí. O sea, por ejemplo, no sé, María Sabina es de las más famosas que usaba los honguitos que estaban en Huautla. Sí, Huautla de Morelos. De Juárez. Huautla de Juárez en Oaxaca. Sí, creo que sí. Ajá, que sé que es Huautla, pero sí es Oaxaca, exactamente. Y ella es la segunda de las chamanas que él estudia y se va a vivir con ella. Le impacta cómo vive. También don Lucio era un ser muy, muy sencillo, ¿eh? Y María Sabina es otra de las que él dice que hasta le costó trabajo llegar con ella, se le cerraban los caminos. O sea, se dio cuenta que le estaban como cerrando, llega con ella y ve que es una mujer tan sencilla. Ella le enseña a usar las plantas sagradas, que son los niños santos. Ella ya estaba muy temerosa porque, por desgracia, llegaron seres a quitarle su conocimiento, pero se lo concede y le enseña y le dice algo tan hermoso que a mí me gusta mucho, que dice que cuando ella sale, los seres de los maestros de luz le abren el camino para que ella no toque el infierno. O sea, imagínate, me quieren tanto que hacen que yo no entre a ese mundo y me pasan directamente con los ángeles. ¿Por qué? Porque tenemos que atravesar ahí para llegar a la luz. Entonces, otra que investiga es a María Sabina, que se da cuenta que con el consumo e ingesta de niños santos entran muchos seres de luz y ella le daban la información de cómo sanar a la otra persona. Que de hecho, exacto, o sea, haremos otro video sobre plantas de poder, sí. Pero realmente es medicina. Es medicina. O sea, realmente no es porque quieres una alucinación o que sea algo recreativo. Todas las plantas de poder, entiendo con lo que estás diciendo, tienen un poder sanador. Es una forma en la cual depuras internamente, comprendes y sanas. Sí, y de hecho María Sabina es elegida por estos espíritus que le llamó niños santos, porque son seres de mucha luz, como muy buenos, muy juguetones. Entonces ella le enseña cómo se debe de usar este honguito, los niños santos, y bueno, él se maravilla, porque él también no conocía ese mundo y ahí... Pero ¿qué descubre? Que María Sabina, cambiaba la percepción, al usar esta ingesta, como bien decimos, el DMT, abría la glándula. Ajá, la glándula y entonces te vuelves multidimensional. Entonces el vehículo se suelta tantito y puedes acceder a otros mundos. Y ella bajaban seres de luz y le decía cómo sanar a las personas. Hay un documental que pueden ver en YouTube de cómo ella sana a una señora. Véanlo. Ella recibía rezos. Iba cantando lo que le iban diciendo. Entonces esos rezos son ahora muy reconocidos como cúrate mi niña con la luz del sol. Sí, claro, son cantos. Ajá. O sea, tienen hasta su nombre, ¿no? Como son cantos que utilizas en los rituales de plantas de poder. Como, porque además, medicina, porque además es bien importante también decir esto, ¿no? O sea, cualquier planta de poder necesita ser guiada o guiado por un chamán con un ritual, con cantos, con música, o sea, hay todo un proceso que imagino que estas personas van desarrollando, ¿no? Los métodos. Y de hecho ya pues es su rezo, ¿no? Cúrate mi niña, recuerda que tú eres la medicina. Y en el libro de Jacobo Greenberg van a ver rezos que ella comenta y en sus libros también de ella hay muchos rezos que serán canalizados por estos seres, unas cosas bellísimas, ¿no? Y después viene la más fuerte, ¿no? Cuando yo leo Pachita, no sé si tú también has podido saber un poquito de ella. Sé solamente por lo que he escuchado, pero no he leído nada. No, te lo recomiendo. Híjole, yo les digo, cuando yo leí Pachita, me dolió hasta la cabeza. ¿Sí? O sea, yo sentía que se me movía la realidad. Y de repente, cuando llego a una parte donde Jacobo Greenberg menciona lo mismo que yo estaba sintiendo, dije, ¿qué? O sea, en el libro estaba pasando algo que tú estabas sintiendo. Sí. Wow. Y él en vivo lo sentía. O sea, cuando yo empecé a leer a Pachita, yo me sentía mareada, no podía dormir, o sea, como que se me empezó a mover la realidad muy rara.
Y después llega una parte donde en el libro dice Jacobo Greenberg, cuando yo estaba con Pachita, yo se me movía la realidad, no podía dormir, o sea, lo mismo, me sentía mareado, pues yo sentí lo mismo y cuando leo eso dije, Wow. wow, entonces esto es muy, muy, muy fuerte. Y Pachita, otra gran mexicana, que sus primeros maestros fueron santeros. Sí, ella pues obviamente vivió en un circo, había una persona que le enseñó todo este mundo, pero pues lo que no se esperaban es que ella iba a ser medium, que tenía este poder. Y aquí interesante porque don Lucio, al ser chamán, no consumió ninguna plantita de poder, fue un rayo, fue elegido por un rayo. María Sabina es una planta de poder y Pachita no está registrado que usara plantas de poder. Ajá. No, no está registrado. A lo mejor, pues sí, comía a lo mejor algún honguito, no sé, pero no está registrado, ¿eh? O sea, pero ella también usaba la medicina tradicional mexicana, ¿no? Sí, sí, La sí. herbolaria. La herbolaria, sí usó los niños santos, claro que los usó, pero no se ha registrado que para sus sanaciones O sea, haya... ella tenía la capacidad de romper Sí, el velo y tener acceso a... sí, y decía que le entraba el espíritu del hermanito Cuauhtémoc, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que todo esto es más ancestral, es más azteca, Ujú. ¿sí? Ella le daba el culto al maestro Cuauhtémoc, ella decía, yo no hago nada, yo presto mi cuerpo para que el hermanito Cuauhtémoc actúe en mí. Es impactante, dice Jacobo Greenberg que veía cómo sacaba los órganos, hacía unos movimientos con la mano y lo volvía a meter. Entonces decía, ¿cómo es esto? Y con un cuchillo que no tenía ni filo. Solamente Operaba en el astral. Exacto, ella no estaba siendo, o sea, ella no era Pachita, ya era este hermanito que estaba actuando en ella. De hecho, hasta le cambiaba el rostro, sus manos se movían más toscas y agarraba el cuchillo, hacía la operación, hacía como que cosía, pero no cosía nada. Y entonces, ya, llévenselo. Y así, El como que sigue. el que sigue, como yo de verdad que desgaste, porque hacía eso como con 30 personas al día, y de repente ya su casa era un consultorio, y de repente ya eran personas formadas, y a la gente que sanaba se hacían sus como discípulos. Le decían, te voy a sanar, pero tú tienes que venir después a sanar a otros. Entonces hay muchos testimonios de muchas personas que fueron sanadas y que siguen con los conocimientos de ella. Primero, Ujú. cuando ella muere, queda su hijo. Su hijo muere y ahora queda su nieto. Entonces todavía El linaje el de... linaje de Pachita y del hermanito Cuauhtémoc sigue vigente y pues a lo mejor no es el hermanito Cuauhtémoc, a lo mejor son ángeles, pero ella le llamó así, ¿no? O sea, recordemos que cuando morimos nos volvemos ángeles, nos volvemos médicos también, ancestrales, y de los planos astrales. Entonces, Pachita, de verdad, léanla. Me encantaría que hicieran una película de ella. O sea, de verdad, o sea, como que, bueno, hasta Jodorowsky la conoció, lo curó de Sí, lo que pasa es que cáncer. exactamente en la época, en el medio mexicano, en la élite, pues era conocida. Lo que pasa es que no mucha gente concluyó, o sea, vaya, tuvo acceso a esa información. No había tantas redes sociales como hay ahora, era más como de la recomendación nada más. Sí, y cuando ustedes lean a Pachita, que son tantos temas espirituales, ocultos, y que dices tú, ¿qué es esto? Yo no sabía de esto. De verdad, hay muchos videos, es que ya no le gustaba que la grabaran, ¿sí? O sea, por eso no hay muchos videos. Han venido personas de otros países a estudiar su vida, han tenido contacto con su hijo, ahora con su nieto, personas que fueron muy allegadas a ella, porque de hecho quisieron desprestigiar a Jacobo Greenberg cuando estudia Pachita, porque dijeron, no, seguramente ya también es un charlatán. No, lo que él quería es demostrar que existe esta latiz, que esta latiz es la que hace que estos seres tengan estos conocimientos, porque acceden a ese campo donde está toda la información. No solamente ellos, cualquier chamán de cualquier parte del mundo, un verdadero chamán, va a acceder a estos mundos. El objetivo es la sanación al servicio de otro ser humano que te va a buscar para, ya sea una posesión, una brujería, que tanto también se ha mencionado. Pachita sabe cuando una persona va con una brujería y lo va a mencionar. ¿Por qué un niño cuando tiene un espanto, cómo actúa el niño? O sea, todo, ahí viene todo de verdad. Sí, es mucho de la Ajá, tradición, o sí, sea, sí, de lo sí. que antes quizá las abuelas hacían de forma empírica, y que te daban un remedio, una planta o un Ujú. ritual.
Me imagino que ella tiene esa capacidad, tenía esa capacidad de poder condensar todo ese conocimiento. Sí, como el movimiento de la realidad, así. Ajá, y utilizarlo. Y algo que le dijo Pachita a Jacobo Greenberg, que me gusta mucho y lo comparto, es que le dijo, Jacobo, esto se viene haciendo desde nuestros ancestros. Cuando los españoles llegaron y vieron que hacían esto, no estaban matando a las personas, las estaban sanando. Y por eso en los jeroglíficos está un cuchillo, pero no es que los cortaran, los estaban curando. Pero cuando llegan los españoles y ven que están usando esto y que hay sangre y que están pasando estos conocimientos de sanación, le llamaron a los aztecas que eran agresivos, violentos y que hacían sacrificios. No lo hacían, era esto lo que estoy haciendo yo. Entonces a mí me sorprendió mucho, ¿no? Interesante también. Que a lo mejor estaba distorsionado esa parte. Digo, claro, seguramente sean sacrificios porque también tenían sus culturas de hacerlo, pero ella dice que ellos lo hacían ya y Sí. que solamente ella lo está replicando. O sea, hay mucho conocimiento ancestral que apenas estamos volviendo a sacar a la luz, ¿no? Sí. Yo creo que también parte de lo lindo es darte cuenta que la sabiduría viene de muchos siglos y que puede servir ahora, no importa que hayamos ya trascendido muchas cosas, ese conocimiento sabio, y no solamente de México, sino hay todo el mundo, hay muchos chamanes de diferentes culturas, Sí. formas, rituales, tanto en India, en China, en Siberia también son los más Japón, poderosos. Siberia, en Sudamérica, o sea, la misma Europa con toda la magia que hay allá, los Sí. druidas, o sea, hay Sí, los celtas, hay mucha sabiduría ancestral, que yo creo que eso es lo interesante actualmente, que tenemos acceso a Sí. toda esa información y que está al final de cuentas al servicio de nosotros. Y Jacobo Greenberg es un tema muy amplio, ¿sí? Estamos hablando del chamanismo porque es lo que él más estudió. México es un país elegido para estos seres que tienen mucho contacto también para esta sanación. México tiene muchos chamanes y de verdad lean sus libros, busquen sobre sus libros y vean el documental y van a ver por qué era un ser que venía ya, era un avatar para mí, ya, Claro, venía, ya preparado. De hecho, él viene, dice que es de Andrómeda. Ahí van a Ah. ver en el documental, menciona que él viene de... Entonces él sabía que su origen era andromedario. Sí, era Andrómeda. Sí, entonces, por eso cuando vamos a hablar algún día de las semillas estelares, porque también ahí vamos a Y entender. el origen galáctico, ¿no? De que Sí. todos venimos de diferentes planetas, Sí. diferentes sistemas solares. Como igual Nikola Tesla, él menciona que él era venusino, así creo firmemente, pues como hemos mencionado, nuestro espíritu es navegador. Sí, ¿no? Y va a tantos planos cuando... Y el planeta salimos. Tierra no tiene almas endémicas, o sea, el planeta Tierra no genera almas. Entonces todos venimos de muchas partes de la galaxia y los universos Sí. para hacer este servicio aquí en el planeta. Y bueno, este tema del chamanismo lo tocamos porque tiene mucho que ver con las frecuencias de la quinta dimensión, que estamos ahorita vibrando. Ya muchos seres humanos, todavía nos falta más, pero estamos algunos ya como entrando un poquito y entonces podemos entender que es el chamanismo, que no es nada que el demonio, no, o sea, nada que ver, porque bueno, entendemos que son cosas desconocidas y da miedito, pero de verdad un chamán es un ser tan sabio. El chamán está en esta tierra, pero su espíritu entra a otros campos y lo que Jacobo determinó que es la latiz, de la manera científica, ¿no? Entonces, bueno, pues igual si tienen más dudas sobre este tema, compartan, si tienes alguna recomendación de alguna película que hable sobre este tema, libros, un tema que también quieran tocar sobre Claro, podemos profundizar, porque también me viene a la mente las enseñanzas de Don Juan. Él es otro también. Que también, ¿cómo se llama el autor? Don Matus, Javier, Castañeda. Castañeda. Sí, Castañeda, perdón. Exactamente, también me llama la atención ese libro, ese sí lo leí, donde exactamente también te hablaba del misticismo, pero él se enfocó mucho, por ejemplo, en el peyote, ¿no? Sí, el espíritu del peyote. Ajá, de la mescalina. Exactamente, donde hablaba también justo de estos estados de realidad alterado, pero que también a través de eso curabas, y de todo ese chamanismo que estaba en el norte de México. Entonces, hay por donde quieras información al respecto. Entonces, los invitamos a que también nos comenten sobre este tipo de temas en los comentarios, si quieren que profundicemos, si quieren que también demos más libros, más recomendaciones, y al final de cuentas, este espacio es para ustedes. Sí, y bueno, nosotros recomendamos películas, pero si ustedes de este tema tienen otro que nos recomienden para compartirlo, porque esta es una comunidad que queremos que en el diván cósmico salga mucho conocimiento y que vaya a... que despierte esa parte que tienes alguna duda. Y entonces aquí es como ayudarles a que vayan abriendo ese campo que a lo mejor no sabían cómo y ahora pues ya hay bases para llegar a esos mundos
¿no? De libros, películas, y Jacobo Greenberg, wow. No, para mí es uno de los másters de esta cuestión cuántica, que también vamos a hablar del doble cuántico, pero bueno, él es un precursor de entender por qué existe el chamanismo. Bien, perfecto. Pues bueno, pues muchas gracias. Gracias porque ahora hablé más ya. Pero es que tú eres experta en eso, o sea, yo entonces, tengo un poco de idea, pero al nivel que tú lo manejas, sí, no, pero bueno, aquí el chiste es compartir. Gracias, Alex. Gracias, por invitarme, Betty, por estar en este campo de conocimiento en el diván cósmico. Así sea, denle like, suscríbanse, compartan y pues muchas gracias. Bye. Bye, nos vemos en el siguiente capítulo.